Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas y en esta oportunidad nos convoca la unidad didáctica Ingeniería de Requerimientos. El tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver con el modelamiento del sistema. Hemos hablado que los sistemas de información son básicamente aplicaciones que se desarrollan con la intención de sistematizar, automatizar o virtualizar los procesos de negocio y procesos comerciales de una empresa, de una organización. Toda organización, toda empresa, pues manejan procesos comerciales, procesos de negocio, algunos manejan procesos administrativos o procesos de gestión. Y estos procesos, naturalmente, muchas veces suelen ser deficientes. Y son deficientes en la manera como estos se llevan a cabo en la empresa misma. Hay procesos de negocio, hay procesos comerciales de una empresa o de una organización que a veces se realiza de forma manual. Es decir, no interviene, no hay una intervención del uso de las TICs, no hay una intervención del uso de las tecnologías de la información y comunicación. En ese sentido, pues, el proceso es manual y al ser manual, pues, es deficiente. Y es deficiente porque, como somos seres humanos, podemos cometer errores de cálculo, errores en el registro de la información, errores en el procesamiento de los datos. Entonces, en ese sentido, pues se requiere de una solución informática que nos ayude a virtualizar, a sistematizar dicho proceso o procesos. Y digo procesos porque pueden ser más de uno. Por ejemplo, proceso de pedido, proceso de facturación, el proceso de pagos, el proceso de repente de entrega o despacho de la mercadería, el proceso, por ejemplo, del control logístico del almacén de productos, el proceso de compras, el proceso de control de asistencia, el proceso de repente de contratación de personal, el proceso de pago de planilla de los empleados en una empresa, etcétera. Eso solamente por citar algunos ejemplos de procesos de negocio, procesos comerciales. Profesor, si yo voy a sistematizar un proceso, por ejemplo, de notas o de matrículas, en el caso de un colegio, los procesos son distintos, ¿verdad? Claro que sí, porque incluso la matrícula tiene un proceso previo, como por ejemplo el proceso de separación de vacante. Para que un estudiante pueda ser matriculado, lo primero que se hace es se realiza una separación de vacante y después de haber separado la vacante, recién se pasa al proceso de matrícula, el registro de la matrícula del estudiante. Si nos damos cuenta en ese ejemplo, llegamos a la conclusión que un proceso puede tener un proceso previo, un proceso antes. Sí, efectivamente, puede darse el caso. Y eso va a depender de qué, profesor. Todo depende de la realidad. Por eso que yo siempre digo, el análisis de la realidad es fundamental. Es fundamental que tú entiendas a la empresa, que tú entiendas cuáles son sus procesos de negocio, cuáles son sus actividades comerciales, cuáles son sus procesos que llevan a cabo, que realizan. Y lo más importante, quiénes son los stakeholders, quiénes intervienen en este proceso. Solamente es el cliente, están los proveedores, están los empleados, qué tipo de proveedores hay, ¿no? De repente son personas naturales, son empresas, y de repente Rivera dirá, profesor, que eso también puede, digamos, intervenir al momento de hacer un sistema de información. Claro que sí, Rivera, porque todos estos datos, toda esta información que tú logres canalizar de la empresa, va a ser importante cuando tengas que hacer el modelamiento del sistema de información. Ah, profesor, usted hablaba en alguna clase que decía ciclo de vida de los sistemas de información. Claro, ya sabemos que es un sistema de información, ya tenemos claro el concepto. A estas alturas nosotros debemos tener claro qué cosa es un sistema de información. Un sistema de información, ¿qué es? Es un software, un programa que se crea, que se implementa con la única intención de automatizar o de mejorar, de sistematizar muchos de los procesos comerciales de una organización, muchas de sus actividades comerciales. Pero para eso, pues, yo utilizo o hago uso de la informática. Y en ese sentido, pues, nosotros como especialistas lo que vamos a desarrollar es un sistema de información, el cual puede ser una aplicación web, puede ser una aplicación móvil, puede ser un software de escritorio, etcétera. El tipo de solución que tú vayas a recomendar a la empresa va a depender de la necesidad que tenga la empresa, que tenga el gerente, que tengan los usuarios,
con respecto al procesamiento y al almacenamiento de su información. Y cuando hablábamos del ciclo de vida de un sistema informático, decíamos que la primera fase es la fase del análisis. El análisis es la etapa fundamental en todo proceso de sistematización. Si nosotros no logramos entender, y más aún no logramos comprender el mencionado proceso que queremos sistematizar, va a ser muy complicado, muy, digamos, muy deficiente el proceso de sistematización. ¿Por qué va a ser complicado, profesor? ¿Por qué podría ser deficiente? Porque si tú no tienes claro el tipo de información que ellos manejan, no logras entender cómo funciona el pedido, por ejemplo, o cómo se lleva a cabo la facturación, o cómo se calcula una planilla de pago, no logras entender cómo se registra o se genera una orden de compra, si no entiendes qué tipo de cálculos matemáticos o aritméticos hay en ese proceso, si no lo logras entender, ¿cómo lo pasas a sistematizar? ¿Cómo lo transformas todo eso en un algoritmo? Porque, ojo, el proceso de sistematización no solamente es analizar y modelar, también es desarrollar. O sea, acá hay una fase que se llama la fase de desarrollo. ¿Y qué es la fase de desarrollo? Esto, pues, la fase de programación. Cuando tú creas el algoritmo, cuando te vas a Java, ¿no? Y usas el lenguaje Java de repente, ¿no? Puedes usar Eclipse, que es el software, o de repente NetBeans, que es el programa que generalmente a veces se utiliza para poder hacer este tipo de sistemas. Y aparte, pues está la lógica de programación que tú como especialista vas a tener que desarrollar, pero lo vas a desarrollar en función a lo que tú has entendido, a lo que tú has comprendido. Y tú como programador dirás, bueno, voy a crear una función, voy a crear de repente un método, voy a programar en un evento, voy a crear una clase, voy a crear, no sé, una herencia, un polimorfismo, un encapsulamiento de datos. Eso ya es básicamente, ya es parte de la lógica del algoritmo que tú vas a crear para darle solución a esa problemática, porque tienes como finalidad la sistematización de dicho proceso. Pero cuando nosotros queremos desarrollar un sistema, entonces lo primero que tengo que tener en claro, profesor, es primero, saber qué tipo de empresa es. Dos, entender cuáles son los procesos comerciales o procesos de negocio que ellos de repente tienen o desarrollan como parte de su actividad comercial como empresa. Dos, tengo que ver si es que en cada uno de sus procesos hay deficiencias, hay necesidades por mejorar, por sistematizar. Y también tengo que entender qué tipo de cálculos, qué tipo de operaciones son las que se realizan, por ejemplo, en ese proceso. Llámese proceso de pedido, llámese proceso de ventas, llámese proceso de pagos, etcétera, etcétera. Porque hay diferentes tipos de empresa y cada tipo de empresa pues maneja sus propios procesos de negocio, sus propios procesos comerciales. Creo yo que eso lo debemos de tener claro. Siguiente punto. Profesor, una vez que yo tengo claro eso, ya me empaqué, ya sé cómo funciona el pedido, ya sé cómo se lleva a cabo dicho proceso, cómo se lleva a cabo la facturación, cómo se lleva a cabo el control del almacén de los productos, que el almacenero pues es el responsable de hacer el inventario, lo llevan a cabo de esta manera, o sea, tú ya conoces todo ello, te has empapado. Ahora tú tienes que identificar qué deficiencias o qué necesidades tiene cada uno de sus usuarios con respecto a ese tipo de información. Si hay deficiencias, ¿cuáles son estas deficiencias? Deficiencias en el cálculo, deficiencias de repente en el procesamiento de los datos. Profesor, sí, todo lo hacen manual, lo hacen de repente a través de una calculadora. Muy bien, ahí hay una deficiencia y puede cometerse un error a veces en los cálculos. Entonces, lo que queremos es que exista una aplicación, exista un sistema, el usuario ingresa los datos, hace clic en tal botón, por ejemplo, guardar, y automáticamente le muestra ya todo el resultado. Pero para eso el propio sistema tiene que realizar ese cálculo. Y eso significa que detrás de esa lógica hay un algoritmo que hace todo ese proceso. Rivera seguramente dirá, profesor, ¿y por qué es importante antes de pasar a la fase de desarrollo que yo tenga que hacer un modelamiento? ¿Qué? Cuando usted dice modelamiento del sistema, significa que yo tengo que modelar ¿qué cosa? Casos de uso, tengo que modelar, ¿a qué se refiere con modelar el sistema?
Pues bien, William, tú tienes que entender que cuando tú desarrollas un sistema informático, hay que entender, vamos a recapitular un poco, que hay dos tipos de sistemas de información. Están los sistemas OLTP, anoten, OLTP, que significa Online Transaction Processing, el procesamiento de transacciones o procesamiento transaccional en línea. Y están los sistemas OLAP, que significa, en este caso, que sus siglas son OLAP, son los otros sistemas, que significa Online Analytical Processing, que tiene que ver con el procesamiento analítico en línea. Pero esos son otro tipo de sistemas, porque están más orientados al proceso de toma de decisiones, están enfocados a lo que es la analítica de datos, están enfocados a lo que es el análisis descriptivo, predictivo. Estamos hablando ahí de soluciones de tipo Business Intelligence, Business Analytics, Big Data, Machine Learning, etc. Estamos hablando ya de otro tipo de sistemas. Por ahora, nosotros nos vamos a centrar solamente en los sistemas transaccionales, en los sistemas OLTP. Pero hay que entender, William, que un sistema OLTP, pues, utiliza, digamos, tiene que ser desarrollado bajo una metodología de desarrollo de software. Y esta metodología de desarrollo de software, existen dos, que ya hemos hablado. Las metodologías de desarrollo de software tradicional y las metodologías de desarrollo de software ágiles. O sea, hay dos. Metodología de desarrollo de software tradicional y metodología de desarrollo de software ágiles. Por ahora, en nuestro curso de Ingeniería de Requerimientos, estamos hablando, jóvenes, acerca de lo que viene a ser, pues, la metodología de desarrollo de software tradicional, ¿ok? Bien, entonces, bajo esta metodología de desarrollo de software tradicional, me dicen, pues, que existen varias. ¿Cuál es la que nosotros vamos a enfocarnos? En la metodología RUP, la cual significa Relational Unified Process, procesamiento unificado relacional. Utiliza el lenguaje de modelamiento unificado, utiliza el UML. El UML significa, en este caso, el lenguaje de modelamiento unificado. Bien, entonces, nosotros vamos a desarrollar un sistema, digamos, ustedes como especialistas de sistemas, pues, a lo largo del tercer y cuarto semestre, van a enfocar sus sistemas bajo esta metodología, bajo la metodología de desarrollo de software tradicional, RUP. Ya en el quinto semestre seguramente van a ver las metodologías ágiles. Ok, como por ejemplo Scrum, ¿no? Scrum es una metodología ágil, Kanban es una metodología ágil. Bien, dicho esto, entonces, jóvenes, el hecho de que yo quiera desarrollar un sistema, también tengo que hacer un modelamiento. Entonces, Rivera, entonces Mamani dirá, profesor, entonces el proceso de modelamiento no solamente es con la base de datos. No, no solamente es con la base de datos. No solamente es cuando tú elaboras tu módulo entidad-relación, ¿no? El famoso MER, y luego, pues, a través del software de Erwin Data Modeler, tú elaboras el DER, el diagrama entidad-relación, el cual está compuesto por el diagrama lógico y físico de una base de datos, y donde pues ahí nosotros plasmamos las entidades, los atributos, sus relaciones, la cardinalidad, etcétera, y configuramos incluso hasta los tipos de datos, ¿no? Que si es char, que si es varchar, que si es int, que si es numeric, que si es money, que si es decimal, que si es, no sé, bit, binary, bar binary o image, etcétera. Hay un montón de tipos de datos que maneja SQL Server. Eso es a nivel de modelamiento de base de datos, pero a nivel de sistemas de información también hay que hacer un modelamiento, jóvenes. El elemento de la capacidad de esta semana, para esta actividad de aprendizaje a lo largo de esta semana que se va a desarrollar, pues se busca que ustedes puedan utilizar herramientas de software pertinentes para el modelamiento de la estructura lógica y física del sistema de información. Dicho sea de paso, también mencionar que esta es nuestra actividad de aprendizaje número 10, es decir, estamos en la 10ª semana. Dicho esto, a manera de introducción al tema, veamos que en este caso el modelamiento del sistema, pero lo vamos a ver desde la metodología de desarrollo de software tradicional, desde el punto de vista de la metodología de desarrollo de software tradicional, en este caso RUP. Y un primer punto, pues, tiene que ver con los casos de uso. Entonces, aquí surge la siguiente pregunta. ¿Qué cosa es un caso de uso? ¿Qué es un caso de uso? Pues los casos de uso
describen bajo la forma de acciones y reacciones el comportamiento de un sistema de información. Pero este comportamiento de un sistema se ve desde el punto de vista del usuario. Es decir, los casos de uso, como dice acá el concepto, describen las acciones y las reacciones de cómo es que el sistema va a funcionar, qué comportamiento va a tener. Pero esta forma de descripción es desde el punto de vista del usuario. Surge la siguiente pregunta: ¿para qué utilizar los casos de uso? ¿Para qué se utilizan, profesor, los casos de uso? Ya tengo claro qué cosa es un caso de uso, lo acabamos de ver, pero ¿para qué se utiliza? Pues bien, los casos de uso son descripciones que hacen referencia a la funcionalidad del sistema independientemente de la implementación. Es decir, independientemente del lenguaje de programación, independiente de la técnica de programación que tú estés utilizando. Cuando digo lenguaje de programación, significa que tú puedes hacer un sistema en el lenguaje Java, en el lenguaje C#, en el lenguaje Visual Basic, en el lenguaje Python, en el lenguaje C++, en fin, el lenguaje que tú consideres y bajo la técnica de programación que tú decidas utilizar, ¿no? De repente tú quieres trabajar bajo la técnica de la POO, programación orientada a objetos, o bajo de repente la programación del modelo vista controlador, el famoso MVC, o de repente bajo, no sé, la infraestructura de repente LINQ, o cualquier otra digamos, técnica, ¿no? De programación o metodología, ¿no? Como parte de tu metodología finalmente de desarrollo. Entonces, independientemente de la implementación, los casos de uso que son las descripciones acerca del funcionamiento, acerca del comportamiento que va a tener un sistema informático, independientemente, dice, de su implementación. Siguiente pregunta, dice, ¿para qué están orientados los casos de uso? ¿Para qué no? ¿Para quién están orientados? O sea, ¿hacia quién se orientan? ¿Se diseñan? Claro que se diseñan. ¿Que describen el funcionamiento y el comportamiento del sistema? Claro que sí. ¿Pero para quién? ¿Para quién están orientados los casos de uso que muchas veces tenemos que diseñar y que desarrollar? Bueno, están bajo el lenguaje natural, es decir, son accesibles por los usuarios. Es decir, ¿para quién están orientados los casos de uso? Para los usuarios. O sea, no es que están orientados para ningún especialista. No. Están orientados básicamente al usuario. ¿Y qué lenguaje manejan? Manejan un lenguaje natural, un lenguaje que se puede entender, fácil de interpretar y donde uno va a ir plasmar lo que es pues el funcionamiento, la funcionalidad del sistema de información que vayamos a desarrollar. Casos de uso, el punto de vista del usuario. Aquí tenemos tres actores. El primero, pues, está el customer, está el cliente, la persona que nos va, ¿no es cierto?, a brindar, pues, el pago de nuestros honorarios por desarrollar el sistema, ¿no? La persona que nos va a pagar, pues, lo que nosotros digamos que cueste el sistema de información, por lo tanto, nos contrata a nosotros como especialistas. Y claro, el cliente va a interactuar con el sistema pues a través de los recursos tecnológicos, va a interactuar a través de un ordenador, de un computador, llámese una laptop, llámese un software, un equipo de desktop, un equipo de escritorio. Y por el otro lado, pues está el desarrollador, el especialista. Quizás aquí estén muchos, ¿no? Muchos de repente de los que están ahorita en sala se identifican como programadores, como desarrolladores. De repente Chipana dirá, pues profesor, yo sí me considero un desarrollador. Chávez dirá, yo también me considero un desarrollador. Ponciano también dirá, yo me considero un desarrollador. Pero de repente Mamani, de repente Rivera, de repente Trinidad me dicen, no, profesor, yo no me considero un desarrollador, yo me considero un analista de sistemas, porque a mí me gusta más analizar, hacer mis modelos, mis diagramas. De repente a ti te gusta más analizar, interpretar y diagramar. Esa es tu vocación, eso es lo que te gusta hacer. Y cuidado, Trinidad, cuidado Rivera y cuidado Mamani, porque un sistema pasa a fase de desarrollo. El desarrollador, en otras palabras, realiza el sistema, programa el sistema, codifique el sistema
en función a lo que el analista le entrega. Entonces, el analista es pieza clave en un sistema de información, porque el analista es quien capta los requerimientos del usuario. El analista es quien capta las necesidades que tiene la empresa. El analista de sistemas es el responsable de no solamente entender los requerimientos y definir cuáles van a ser los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, sino que también va a ser el responsable de elaborar mucho de los diagramas o de los modelos que le vamos a entregar al desarrollador para que él empiece a programar. Y quizás de repente aquí Vilca diga, profesor, una pregunta, ¿y quién diseña los formularios del sistema? ¿Quién diseña las interfaces? ¿Quién es la persona que va a diseñar cuántos objetos, cuántos botones, cuántas cajas de texto, cuántos inputs, cuántas entradas de datos se van a realizar por cada interfaz? ¿Quién hace ese modelamiento o ese diseño de interfaces? Pues la respuesta es, Vilca, que esto lo hace el analista de sistemas. El analista de sistemas hace un diseño de los patrones, de los formularios que va a tener el sistema de información y le entrega luego esos formularios que ha diseñado al desarrollador. Le dice, desarrollador, toma, ahí está. Este es el modelo. Aquí lo tienes. Sobre esto, tú programa el sistema de información. Entonces, ¿qué hace el desarrollador? Va a mirar el formulario y va a decir, ok, tú quieres que acá yo ingrese 2, 3 datos, ya hago clic en donde, en tal botón. Cuando hago clic, ¿qué datos quieres que muestre? Tal dato, perfecto. Entonces el desarrollador empieza a programar, empieza a codificar. Bien, empieza a codificar según el análisis que ha hecho este especialista, este analista de sistemas. Por eso hay que tener en cuenta ese detalle, jóvenes, ¿ok? El analista es pieza clave también en el desarrollo de un sistema porque es quien va a plasmar el modelo del sistema de forma preliminar. Y luego, pues, el desarrollador se va a encargar de hacer todo el sistema. Por otro lado, está el usuario. Y el usuario, pues, es la persona que trabaja en la empresa, probablemente sea el empleado, el colaborador, quien va a hacer uso de ese sistema de información. Pero para eso también necesita de un computador, de un ordenador. Una vez que el desarrollador termine la versión final del sistema, pues lo lanza, ¿no? Lo lanza, me refiero pues que lo instala, pasa ya a hacer el proceso de instalación del sistema y probablemente también tenga que hacer el proceso de capacitación, porque tiene que capacitar también a los usuarios, ¿no? Acerca del sistema, cómo funciona, de qué manera se va a trabajar, qué opciones hay en el sistema, ¿no? Cuál es la funcionalidad del mismo, o sea, tiene que haber también un proceso de capacitación al usuario. Eso es importante porque si el usuario no lo capacitas, pues el usuario prácticamente se va así, ¿no? Se va a ciegas, no va a entender nada. Y lo otro es que de repente tú elabores pues un manual, ¿no? Los famosos manuales de usuario. Todo sistema profesor tiene que tener un manual, claro. En un manual tú pones cada pantalla, cada interfaz, lo pones ahí en el documento y haces una descripción técnica de cada una de las opciones. Eso se llama manual de usuario. Si tu sistema tiene, por decir, 20 formularios, 20 ventanas, cada ventana tiene que estar explicada, ¿no? Tiene que haber una explicación por cada ventana, por cada interfaz, donde expliques qué cosa es lo que hace esa interfaz. Tendré la interfaz, por ejemplo, de pedido, la interfaz que tiene que ver con la facturación, la interfaz que tiene que ver con el pago, etcétera, etcétera. Cada interfaz tiene que tener una descripción de cómo funciona, ¿no? Y esa descripción tiene que ser mediante un manual, el manual de usuario. Cuando el usuario no entiende algo, pues va al manual, página 25, ok, proceso de pedido. Dice, si usted una vez registrado el pedido, si quiere eliminar el pedido, debe hacer clic en la opción de buscar. Luego, ingrese el número de pedido, haga clic en dicha opción. Si el registro existe, se cargará en pantalla todos los pedidos, ¿no? Se cargará el pedido que está usted filtrando, está buscando. Una vez que el pedido ha sido cargado con toda la información en pantalla, luego usted deberá hacer clic en el botón eliminar y al hacer clic en dicho botón se visualizará un mensaje de confirmación donde indique desea usted eliminar el pedido número tal. Si hace clic en el botón sí, el pedido se elimina de la base de datos del sistema y automáticamente el sistema hará la reposición del stock de las cantidades de dicho pedido hacia el stock de los productos
que corresponden a dicho pedido que ha sido eliminado. Ok, entonces el usuario ha leído el manual, perfecto. Seguirá los pasos, va al sistema, buscar, ingresa pedido, busca, lo filtra, lo carga, perfecto, ya está. ¿Cómo se guió? Mediante el manual de usuario. No lo va a llamar al desarrollador, señor Juan Pérez, tengo un problema con el sistema. ¿Quién es usted? Ah, soy el usuario tal. ¿De qué empresa? Tal. Si es un desarrollador externo, o sea, no trabaja en la empresa, no es del área de sistemas, es una persona, es un externo que hemos convocado para que programe el sistema. Ha pasado como 2 meses y recién nos estamos llamando para que nos explique. No, eso está mal. Nosotros como especialistas tuvimos que haber capacitado a los usuarios y haberle dado los manuales de usuario para que ellos puedan con el manual guiarse acerca de cualquier error o situación que tengan o inconveniente que tengan con el sistema, ¿no? Ahí está todos los pasos, es una guía en realidad para que el usuario sepa utilizar el sistema de información. Muy bien, los casos de uso. Un caso de uso es el único elemento de UML que describe el sistema desde el punto de vista del usuario. Es entender el punto de vista del usuario es fundamental para crear los sistemas de información. Interesante. Si nosotros queremos crear un sistema de información, es necesario, es importante entender también el punto de vista, dice el usuario, porque de esa manera debemos nosotros de cumplir con los requerimientos de quien lo va a utilizar. Ese es básicamente, digamos, el objetivo, ¿no? Así como también, en este caso, debe de ser sencillo, ¿no? El hecho de utilizar o de trabajar con estos diagramas de caso de uso, porque también se tienen que poder entender. Un diagrama debe ser entendible, no debe ser tan complicado. Los casos de uso son fundamentalmente, dice, se utilizan, se crean fundamentalmente en la fase de análisis de un sistema. La forma en que los usuarios utilizan un sistema es lo que se debe diseñar e implementar. Interesante. Entonces, en este punto, lo que se dice aquí es que la forma en que los usuarios, o sea, un caso de uso es importante, sí, y los casos de uso solo se implementan en la fase de análisis. También me dice que los casos de uso describe, ¿no es cierto? Un caso de uso describe el sistema desde el punto de vista del usuario. Y pues tiene que cumplir con los requerimientos de los usuarios, de las personas que lo van a utilizar, así como también debe de ser sencillo de trabajar con ellos, me dice, ¿no? La forma en que los usuarios utilizan el sistema es lo que básicamente se debe diseñar e implementar. ¿Estamos? Entonces, lo que el sistema, lo que el usuario básicamente, la forma como el usuario va a utilizar el sistema es lo que nosotros vamos a diseñar, vamos a representar, vamos a implementar. Los casos de uso también, dice, son una herramienta que permiten a los usuarios potenciales, en este caso, hablen de un sistema desde su punto de vista. También implica involucrar a los usuarios en las etapas iniciales del análisis y diseño del sistema. ¿Es importante involucrar a los usuarios? Sí, porque ellos son los que nos van a dar la información que necesitamos. Ellos son los que nos van a empapar acerca del proceso. ¿Quién conoce el proceso de negocio de una empresa? ¿El ingeniero de sistemas, el especialista en sistemas o el usuario que trabaja dentro de la empresa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién va a conocer más del proceso? ¿Quién conoce más? ¿El empleado o el especialista en sistemas? El empleado. Claro, el empleado. Muy bien, Vilca. El empleado, ¿por qué? Porque él es el que conoce el proceso. Él está ahí de forma física en la empresa. Él está todos los días. Él sabe qué hacer cuando se equivoca, cuando, por ejemplo, se equivocó en la facturación, al registrar la facturación. Él sabe cómo debe de él de responder cuando se equivocó al registrar el pedido. O cuando de repente el pedido está incompleto, o cuando el almacén no despacha la mercadería al momento que se le solicitó. O sea, él conoce todo el teje y maneje de la empresa. Entonces, yo como especialista que no sé nada del proceso, me tengo que entrevistar con él, pues, con el empleado, con el usuario, para que él me explique cómo funciona. ¿Y qué pasa, señor vendedor,
si, por ejemplo, el área de almacén no despacha la mercadería para enviarlo a provincia? Vamos a suponer que es una empresa que vende productos y que lo envía a provincia. ¿Y qué sucede si hemos pactado con el cliente hacer la entrega el día de hoy, 26 de noviembre del 2020, a las 4 de la tarde? Habíamos pactado, o no a las 4, sino habíamos pactado el día de hoy, 26 de noviembre, hacer el envío de la mercadería. Y van a ser exactamente ya, ¿no? 3:30, la agencia atiende hasta las 5 y no alcanzamos para poder enviar. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en esta situación? ¿Qué pasa? ¿Hay una penalidad? ¿Asumimos algún riesgo? ¿Qué es lo que sucede? Explíquenme. ¿Qué pasa en una situación cuando nosotros no logramos enviar a provincia, enviarle al cliente en la fecha que habíamos coordinado? Ya no nos da el tiempo y lo vamos a hacer recién mañana. ¿Y cómo queda el proceso? Entonces, él como vendedor, como empleado, te dirá, pues, ¿no? Mira, en esta situación nos comunicamos con el cliente, le informamos el inconveniente que tenemos, no sé, ya él te explicará cuál es la secuencia, qué cosas lo que ellos realizan, ¿se entiende? Y eso para mí es importante, sí, porque si yo pretendo sistematizar dicho proceso, en mi base de datos también yo tengo que tomar nota de esa observación. ¿Para qué? Para que también el cliente sepa, ¿no? Y el gerente o el jefe de área sepa qué pasó con esa venta, con ese pedido. No vaya a ser que después el cliente me envíe, pues, o me solicite el libro de reclamaciones y me mande una queja o se queje de repente con, no sé, con alguna entidad, dependiendo, pues, ¿no? Del tipo de empresa, ¿no? Que sea, ¿no? Hay organismos, acuérdense que existen organismos reguladores, ¿no? Donde, pues, así como hay el derecho del consumidor, tú no estás contento, no estás satisfecho con un servicio o con un producto, pues vas y te quejas. Y se sabe que esta empresa atiende de lo peor, el producto no vende productos bambas o vencidos o qué sé yo, pues, ¿no? Simplemente estoy insatisfecho, el servicio es pésimo. Pides el libro de reclamaciones, presentas tu queja. Pues a mí como empresa no me conviene que ningún cliente se me queje, pues, ¿no? Presente una queja con lo que yo comercializo, con lo que yo vendo. Entonces, en la base de datos yo tengo que pensar, ¿cómo hago ahora yo para que si hay un inconveniente en la entrega o en el envío, cómo lo registro en mi base de datos? Esa información es importante que esté registrada. Entonces, yo también tengo que analizar para ver de qué manera esa observación lo incorporo de repente en la tabla pedido, en la tabla facturación o la tabla venta, no sé cómo se llame la tabla, y de repente tener un campo ahí para poner una observación, ¿no? Se comunicó, ¿no? Se envió el pedido o se enviará el pedido el día, fecha tal, ¿no? Entre paréntesis, un día después de lo coordinado con el cliente por motivo de, explico el motivo, punto seguido, ¿no? Asimismo se coordinó y se conversó con el cliente y se le pidió las disculpas del caso debido a tal cosa, ¿no? Por este inconveniente no hemos cumplido con la fecha que habíamos pactado. Pero ya está, ya quedó registrado. En el futuro hay algún problema, me voy al sistema y veo, ¿qué pasó? ¿Por qué hay una? No, pero acá, ¿qué dice la observación? ¿Qué se hizo? Mira, se coordinó, se fue tal cosa. Perfecto. Tenemos la observación. Tenemos esos detalles, esas características, jóvenes, es importante en un sistema de información. Y nosotros como especialistas de sistemas debemos de canalizar esas observaciones para que nuestro sistema esté, como se dice, perfecto, todo funcione de acuerdo a los hechos reales que se dan en una empresa. Eso debemos de preocuparnos nosotros como especialistas de sistemas, que nuestro sistema de información realmente responda en función a las necesidades y los requerimientos, pues, que tienen nuestros clientes, ¿no? Estos stakeholders, estos usuarios, porque son los usuarios, ¿no? Los empleados quienes van a utilizar el sistema, y qué mejor que entrevistar a ellos para hacer yo mi levantamiento de información con ellos, para que ellos me den todo el detalle del proceso y poder yo analizar, entender y modelar de la mejor manera, ¿no? Muy bien. Desde el punto de vista, dice, definimos un caso de uso como un conjunto de situaciones respecto a la utilización del sistema de información. Entonces, un caso de uso no es otra cosa que un conjunto de eventos, un conjunto de situaciones que vamos a representar, ¿no es cierto?, a través de ese diagrama de caso de uso, porque hay que hacer un diagrama de caso de uso, donde vamos a representar distintas situaciones, distintos eventos,
respecto pues al uso de nuestro sistema, ¿no? Por otro lado, dice, genera un sistema más útil al tener un diagrama de caso de uso. Se evita que sea un conjunto de funcionalidades incomprensibles y manejables por los usuarios finales. Asimismo, también, dada su flexibilidad, ayuda en diferentes fases del proceso de desarrollo. Claro, pues mediante un caso de uso, el desarrollador va a poder entender qué fases son las que van a tener que programar, va a tener que desarrollar. Lo que a ustedes en programación le dicen en palabras, le dicen en texto, pues acá lo hacemos mediante un diagrama. En otras palabras, eso es así, eso es un caso de uso. Y básicamente aquí lo que hacemos es la captación de los requisitos o de los nuevos requisitos que nos pueda presentar el usuario, y también hacemos la corrección de algunos errores que podamos estar cometiendo de repente sin intención alguna, ¿no? Por otro lado, también dice, permiten el diseño de una interfaz adaptada a los gustos de los usuarios o del usuario. Genera también, pues, una base de pruebas del sistema con respecto a su usabilidad, es decir, con respecto a su uso. Y también muestra, pues, una descripción gráfica de los diferentes casos de uso del sistema, así como también de las relaciones entre los mismos. Proporciona una visión general y simple de los casos de uso, por lo que tienen, pues, menor detalle, de cara también al punto de vista de un usuario, que permite, básicamente, ver el funcionamiento del sistema a través de los casos de uso. Ante posibles actualizaciones, el diagrama de caso de usos también puede servir pues como base para la captación de nuevos requerimientos o de nuevos requisitos. A continuación voy a ampliar un poquito el zoom para que se pueda esto visualizar mejor. Creo que ahí está mucho mejor. Y aquí tenemos, jóvenes, un modelo de lo que es un diagrama de caso de uso, pero que abarca básicamente el proceso de reserva de hoteles. ¿Quiénes intervienen acá? Pues intervienen los actores del negocio. Tenemos al administrador del hotel y tenemos al recepcionista. ¿Por qué? Porque es el recepcionista quien efectivamente pues es el encargado de tomar nota de las reservas de un hotel, ¿no? Todo lo que está dentro del recuadro o del rectángulo que ustedes aprecian acá viene a ser el subsistema. Los actores, que en este caso ven acá, actores del negocio, que son como unos muñequitos de palo, como ustedes pueden observar, son los actores, el famoso business actor, actor del negocio. Y lo que nosotros vemos aquí como, digamos, esferas medias ovaladas, por así decirlo, pues son los casos de uso, que lo ven ustedes aquí en color amarillo. Estos son los casos de uso. Y todo esto en conjunto viene a ser un diagrama de caso de uso. Muy bien, ¿qué voy a representar en mi diagrama de caso de uso? Pues la información, los datos de cómo es que interactúa cada actor. Por ejemplo, el recepcionista, y si te das cuenta, se está, digamos, especificado en verbo, va a consultar el precio de la habitación. Lo primero que va a hacer para hacer una reserva es consultar el precio de la habitación. Y aquí tenemos una acción que se llama include. ¿Qué es eso, profesor, del include? Significa que este proceso que está aquí, este dato que está acá, está incluido dentro de esta acción o dentro de esta actividad. El hecho de consultar el precio de la habitación incluye, eso significa incluye, pues los datos de la habitación, que se muestren los datos de la habitación. Luego el recepcionista lo que va a hacer es va a obtener la foto de la habitación, y esto también incluye pues que se muestren los datos de la habitación como tal. Entonces, si el recepcionista quiere no solo consultar el precio de la habitación, pues tendrá que obtener la foto de la habitación para ver si es la habitación que el cliente quiere. Muy bien, y luego ¿qué hace el administrador? El administrador puede incluso cambiar o actualizar el precio de una habitación. Para que el administrador cambie o actualice el precio de una habitación, también incluye que tenga que cargarse los datos de dicha habitación para que se pueda modificar, actualizar o cambiar el precio de dicha habitación. Entonces, el proceso de reserva inicia justamente con el tema de que el recepcionista tenga que consultar los datos de la habitación, consultar el precio. Probablemente aquí mismo también tenga que ver el tema de la disponibilidad para ver si es que hay habitación disponible. Y pues tiene que obtener la foto de dicha habitación, ¿no? Eso por un lado.
En ambos procesos pues se incluye que se muestren los datos de las habitaciones que se quieran consultar. El administrador, por su lado, está al otro lado del proceso, es la persona que solamente él como administrador, porque tiene ese rol, es el único que va a poder cambiar o modificar el precio de una habitación. Muy bien, lo que vemos aquí, por otro lado, estas flechitas se llaman relaciones. Siempre los include, porque también existen extend. Ojo, no solamente include, sino también está el extend. Include es de que la actividad está dentro, está incluido. Y el extend es cuando esa actividad conlleva a otra actividad. Dice, se extiende, me conlleva a, y eso significa extend. De repente en algún diagrama ves la palabra extend. Por eso extend, ¿qué es extend? Que se extiende, que está extendido a otra actividad más. ¿Ok? Entonces, en este caso, tanto para el include como para el extend se representa de línea punteada. Y cuando son, digamos, interacción directa entre el actor y el caso de uso, pues se hace con una flecha de línea recta. ¿Ya? Ojo con ese detalle. Muy bien. ¿Qué cosa es entonces el actor? Pues el actor representa el rol de un usuario, en este caso del sistema, ¿no? Es todo aquel elemento que va a interactuar con el sistema. ¿Existen, profesor, tipos de actores? Sí, existen tipos de actores. Actores principales, actores secundarios, así como también existen material externo y otros sistemas. Incluso el material externo y otros sistemas también pueden ser considerados como actores. Cuando hablamos de los actores principales, son las personas que van a utilizar, que van a usar el sistema. Son los actores, en este caso, principales. ¿Okay? Los actores secundarios, pues son las personas que mantienen o administran el sistema. Por ejemplo, en este caso, el administrador vendría a ser un actor secundario, porque él es quien va a modificar el precio. Y el actor principal, ¿quién es? El recepcionista. ¿Para quién, profesor? Para este proceso de reserva, el recepcionista es el actor principal y el administrador viene a ser el actor secundario. ¿Por qué? Porque la definición dice que los actores secundarios son aquellos que permiten mantener o administrar el sistema de información. Y en este caso, él, pues, al cambiar el precio de la habitación, está haciendo un mantenimiento, una modificación. Por otro lado, también están los actores de material externo, como por ejemplo aquellos dispositivos materiales que son imprescindibles, ¿no? O sea, son necesarios y que forman parte pues del ámbito de la aplicación y que también pueden ser utilizados. Otros sistemas, significa que ese sistema puede tener un subsistema o puede tener otro sistema que interactúe con el que vamos nosotros a desarrollar entre entornos en lo que va a haber pues una interacción, ¿no? Todo actor puede iniciar una secuencia de casos de uso, parte de la izquierda del diagrama. Siempre lo diseñamos de la izquierda hacia la derecha. Todo actor también puede ser el objeto de una consecuencia de casos de uso, parte en este caso de la derecha del diagrama. Se puede iniciar o ser objeto de varios casos de uso. Podemos, profesor, tener varios casos de uso dentro de nuestro sistema de información que queramos implementar. La respuesta es sí, sí podemos tener varios casos de uso, podemos tener más de un caso de uso diseñado, eso sí es posible. Un actor es un elemento externo al sistema, mientras que los casos de uso son parte del mismo. El caso de uso básicamente indica un proceso dentro del propio sistema. En el diagrama de casos de uso solo se indica el nombre del caso de uso, así como también pues sus, en este caso, relaciones con otros casos de uso o con otros actores. Por otro lado, también el caso de uso es una descripción más detallada que se realiza en un documento aparte, ¿no? Acá tenemos el caso de uso que representa una acción y está en verbo, ¿no? Por ejemplo, consultar notas. De repente por acá, Ponciano dirá, profesor, ¿puedo tener otro caso de uso que diga registrar notas? Sí, registrar notas, consultar notas, por ejemplo, ¿no? Registrar matrícula, registrar cursos, registrar al docente,
registrar estudiante, son casos de uso. ¿Por qué? Porque son las actividades que va a realizar el sistema de información. ¿Ok? Muy bien, ahora veamos qué cosa es una relación. Pues una relación, ¿no? Es cualquier tipo de unión en realidad, que se puede dar entre dos elementos del diagrama. Por ejemplo, en este caso, actor, caso de uso, así como también de caso de uso hacia otro caso de uso. También puede haber una relación de ese tipo. Una relación permite conocer las dependencias de los distintos elementos del diagrama, formando secuencias de caso de uso que representan procesos complejos. Aquí tengo en el ejemplo el actor que se relaciona de forma directa con ese caso de uso. Pero como dice la teoría también, puedo tener otro caso de uso que guarde relación con este caso de uso que estoy representando. Muy bien, existe otro concepto importante que tiene que ver con la comunicación. La comunicación es la relación que indica que un actor o caso de uso de origen utiliza un caso de uso distinto, porque pueden haber en este caso formas de comunicación. También está la forma de secuencias de caso de uso, ¿no? Que es el tipo de relación más utilizado. Y está lo que es el include, que significa que esté incluido, o en otras palabras también significa inclusión, ¿no? En este caso el include es una inclusión, y es utilizado cuando una instancia de caso de uso, interesante, ¿eh? Un caso de uso de origen, incluye también el comportamiento descrito, dice, por el caso de uso de destino, y es utilizado para casos de uso mucho más complejos, que requieren pues de la utilización de otros casos de uso. No puede utilizarse, dice, en la relación caso de uso con actor. Es decir, yo no puedo tener así un include entre el actor y el caso de uso. Eso no, ojo, eso no. Solo puedo poner include entre caso de uso de origen con otro caso de uso de destino. O sea, entre casos de uso de ese tipo, sí puede haber la notación include. Pero actor, caso de uso con la notación include, never, nada que ver, ¿ya? Ojo, no se vayan a equivocar. Entonces acá tengo mi caso de uso de origen y caso de uso de destino, ¿ya? Un ejemplo, yo puedo decir acá, ¿no? Mi caso de uso, registrar pedido. Como include, puedo poner buscar producto, porque sí, pues, para registrar el pedido tengo que buscar el producto. Entonces, buscar producto podría estar incluido dentro del proceso registrar pedido. ¿Se entiende? Puedo tener como include buscar producto o buscar datos del cliente. Porque si yo quiero generar un pedido, tengo que buscar, ¿no? ¿Quién es el cliente? Puedo buscar por DNI, puedo buscar por, no sé, carnet de extranjería, por PTP, etcétera, por pasaporte, ¿no? En el caso porque fuera un cliente extranjero. Muy bien. Por otro lado, también está la extensión. La extensión, básicamente, es el caso de uso de origen que se extiende, lo que te decía, ¿no? Que conlleva a, ¿estamos? O sea, un caso de uso también puede extenderse a otro, también se puede representar de esa forma, ¿ya? Entonces, extensión significa extend. El caso de uso de origen extiende el comportamiento del caso de uso de destino. Claro, acá tengo, por ejemplo, este es el caso de uso de origen y este puede conllevar a otro caso de uso, ¿no? Sería en este caso el caso de uso de destino. Tanto la inclusión como la exclusión, ¿no? Se hace en puntos indicados, ¿ok? Y de manera específica dentro de una secuencia de casos de uso. Y tampoco se permite la relación actor-caso de uso cuando haya una extensión. Es decir, no puedo tener acá un actor que diga extend caso de uso. No, estaría mal, eso no se puede hacer. Repito, el extend y el include solo se da entre casos de uso, no entre actores, no entre actor-caso de uso. ¿Ya? Mucho cuidado con ese detalle. Por otro lado, también está la herencia, ¿no? La herencia dice, el caso de uso de origen puede también heredar la especificación del caso de uso de destino y posiblemente también la modifica o la amplía. Es similar, dice, el concepto de herencia que nosotros utilizamos en programación, ¿no? Cuando ustedes crean una clase, ¿no? Podemos aplicar una herencia.
cuando ustedes dicen exten, ¿no? Están heredando, están trayendo algunos componentes o propiedades de cierta clase. Entonces aquí hay una herencia. ¿Cómo se da la herencia? Pues tenemos el caso de uso hijo y el caso de uso padre. Entonces, él es el caso de uso principal, el padre. Y el hijo, ¿qué hace? Mira la flechita, ¿hacia dónde apunta? Hacia el padre, ¿no? Y es más, la flechita parece como si tuviera un sombrerito. Ese es la herencia. Significa que este caso de uso va a heredar ciertas características de este caso de uso principal. ¿Estamos? Por ejemplo, yo puedo tener acá el caso de uso que diga emitir facturación. Y como caso de uso hijo sería boleta de venta. Otro caso de uso hijo sería factura de venta. La factura de venta, profesor, y la boleta de venta, ¿no? Se heredan según el proceso de emitir facturación. Claro que sí, porque son casos de uso que van a estar herenciados, o sea, van a estar referenciados hacia ese caso de uso principal. Por otro lado, también están los subsistemas. Se puede agrupar varios casos de uso en subsistemas. Profesor, ¿es posible hacer eso? Sí, sí es posible. Representan, básicamente aquí nosotros podemos representar los diferentes sistemas que pueden ser semi-independientes de un ámbito funcional dentro de un sistema general. Por ejemplo, acá tengo el cliente, ¿no? Como actor del negocio y tengo al transportista. Y si te das cuenta aquí hay dos sistemas. Tengo en este caso el sistema de envío y tengo en este caso pues el sistema de gestión, ¿no? El sistema de envío o software de envío, sistema de gestión o el software de gestión. El cliente, ¿qué hace con el sistema? ¿Qué hace con el software? ¿Qué hace con el programa de envíos? Pues él puede consultar desde los precios de los envíos, él puede hacer una preimpresión de la etiqueta del envío, así como también va a poder realizar el envío. Si se dan cuenta, jóvenes, ¿qué cosa representa aquí los casos de uso? Acciones, así es simple, acciones, y van en verbo, ya, por favor, no te olvides. Acá tenemos el cliente, dice, puede consultar precios de este sistema, puede hacer la preimpresión de la etiqueta, puede realizar el envío. Muy bien, pero esta acción, este caso de uso que dice realizar envío, que lo va a hacer el cliente, este realizar envío, pues tiene que estar registrado ese envío. Entonces, acá hay un caso de uso que va y se interactúa con el software ya de gestión. Pero ¿quién registra el envío? Lo va a hacer el transportista. Por lo tanto, hay una relación entre este actor de negocio y este caso de uso. Ok, entonces el transportista pues es el encargado de registrar el envío. El cliente realiza el envío, el hecho de ir y solicitar el envío, y el otro lo que hace pues es registrar el envío. Lo registra para que pueda llevarlo a cabo. Este caso de uso registrar el envío incluye el hecho que tenga que cobrarse por el envío. Por eso acá hay una actividad más que dice cobrar envío, pero esta acción está dentro de este caso de uso. Y como está dentro, pues se llama include, o sea, está incluido dentro de este mismo proceso. Y aquí pues lo han representado de esa forma. Un caso de uso sencillo, fácil de entender, eso es un ejemplo, ¿no? Ustedes también puedan guiarse. Muy bien, ¿cómo construir un diagrama de caso de uso? ¿Existen pasos? Claro que sí. Primero que tenemos que hacer es básicamente obtener los casos de uso del sistema. O sea, lo primero que tenemos que hacer es esto, identificar estos círculos con sus acciones, ¿no? A eso se refiere. Primero, obtener los casos de uso del sistema. Lo primero que tenemos que hacer. En este caso, un caso de uso debe ser la funcionalidad sencilla a la vez que su cometido y debe ser claro y conciso. No debe de tener mucho texto, debe ser claro y conciso. 2. Se debe también pensar en los actores importantes. Entonces, primero, básicamente es obtener los casos de uso del sistema. 2. Debemos pensar en los actores que van a realizar esos casos de uso. Son los actores que van a ejecutar esos casos de uso. Importante. Ese es el segundo punto que hay que tener claro. Generalmente dice, hay pocos actores asociados a cada caso de uso. Y 3, debemos establecer las relaciones entre caso de uso
o en este caso las relaciones entre actores y también sus casos de uso. Eso también es importante. Muy bien, como punto número 4, como siguiente paso, debemos agrupar los casos de uso en subsistemas en el caso de ser necesario. ¿Podemos agruparlos en subsistemas? Sí, como por ejemplo acá, ¿no? Tenemos aquí, ¿no? Lo han agrupado en pequeños subsistemas. Si deseamos, podemos también hacerlo de esa manera si consideramos necesario. A continuación tenemos un ejemplo de un sistema online de pedidos, ¿no? Para un restaurante. Dado un sistema online de pedidos a restaurantes, se pide realizar el diagrama de caso de uso del mismo, que refleje el siguiente comportamiento. Y aquí me dan el comportamiento. Dice, el cliente puede buscar una determinada comida. Primera acción. 2. El cliente puede solicitar un encargo al restaurante de su elección. O sea, el cliente es quien solicita el encargo. 3. Para poder para poder utilizar el servicio se necesita una cuenta de usuario, por lo que la operación se va a encargar en este caso de la comida, ¿no? Que debe ser validada previamente. Y siguiente, me dicen, los restaurantes van a poder visualizar los pedidos que tienen pendientes para poder atenderlos. De una casuística que me están dando de la vida real, ellos me dicen, ¿no? Acá, primero, el cliente, ¿qué va a hacer? El cliente puede buscar una determinada comida, dice. Puede solicitar el encargo al restaurante y puede utilizar el servicio, ¿no? Que necesita en este caso, ¿no? Para encargar su comida. Y el restaurante, pues, puede visualizar los pedidos. Entonces, aquí rápidamente estoy marcando las acciones que se harían, ¿no? Esto yo lo tengo que traducir en el lenguaje del caso de uso. Y aquí está, mira, el sistema. Primero, me dice, ¿no? Tengo que identificar, en este caso yo voy a identificar los actores. ¿Quién está por acá? Pues el cliente y 2 el restaurante. Son ellos quienes interactúan. No hay nadie más. ¿Qué hace el cliente? Primero, va a poder realizar su pedido. El cliente realiza el pedido. Ok, para que pueda realizar su pedido, esto en realidad viene a ser la segunda actividad. Porque para que el cliente realice el pedido, primero, ¿qué tiene que hacer? Buscar la comida, ¿no? Como dice acá el enunciado, el cliente puede buscar una determinada comida. Entonces, ¿cuál es la acción? Buscar comida. ¿Quién busca comida? El cliente. Primera acción, primera actividad. El cliente busca su comida, o sea, lo busca, lo filtra, ¿no? Tendrá que filtrar en el sistema. 2, ya lo encontró, ya sabe qué es lo que quiere comer. Pues queda un lomo saltado, queda de repente, pues, qué sé yo, ¿no? De repente, no sé, un seco, en fin, lo que él quiera comer, pues, ¿no? Y una vez que encuentra su comida, ¿no? Después que primero busca la comida, lo encontró, recién va a realizar el pedido. ¿Estamos? El cliente dice acá, el cliente puede solicitar el encargo. Cuando dice solicitar el encargo se refiere a eso, ¿no? A realizar el pedido. Pero ese realizar pedido, ¿qué incluye? Una identificación, porque aquí dice claramente que para eso necesita de una cuenta de usuario. Significa que el cliente va a tener que registrarse, va a tener que registrar su pedido y también sus datos de él para que se le genere pues lo que se llama su usuario y contraseña, probablemente, ¿no? Entonces ahí viene un proceso de identificación. Este proceso de identificación está incluido dentro de la acción principal, realizar pedido. Muy bien, una vez que se realiza el pedido, ahora, ¿qué hace? Pues el restaurante, está por acá, es el encargado de poder visualizar, dice, los pedidos que tiene pendientes para poder atenderlos. En este caso, lo que hace el restaurante es administrar. Esa es la palabra clave, administrar. No le voy a poner visualizar, pues. El término clave ahí es visualizar, no, es administrar los pedidos. El hecho de administrar significa que los va a poder visualizar, los va a poder ver y va a poder atender esos pedidos. Entonces, aquí el restaurante, ¿no? Ya como empresa, ellos van a poder administrar los pedidos y esto, pues, implica que haya una relación con todos los pedidos que estén en espera o que estén en línea. Entonces, realizar pedido con administrar pedido guardan una relación. ¿Se entiende? Y listo, de esa manera, con esos 4 puntos que me han dado, he podido representar de una forma sencilla mi caso de uso de ese proceso que me han solicitado. Tenemos acá un tercer ejemplo, dice sistema de compras de un videojuego. Dice, se debe diseñar un sistema de compra de videojuegos en el cual a los usuarios se les permite realizar las siguientes acciones. Primero, buscar el videojuego.
La búsqueda cambia dependiendo de la categoría del videojuego, que son acciones, deportes y terror. O sea, hay categorías de juegos. 2, luego se va a poder comprar el videojuego concreto. Todas las operaciones anteriores se contrastan con una base de datos, o sea, tiene que haber una base de datos. Y la compra de un videojuego se realiza mediante un proceso de validación, un proceso de verificación. Muy bien, me han dado los enunciados, está el enunciado. Y ahora vamos a ver cómo se ha hecho el caso de uso. Pues aquí tenemos al usuario y tenemos a la base de datos. ¿Por qué, profesor? Porque la base de datos está aquí como si fuera un actor. Claro está. ¿Por qué? Porque acá me dice que la operación se contrasta con la base de datos. O sea, la base de datos es considerado acá un actor. Se ha puesto como un actor del negocio. Pero en realidad es el actor pues del sistema, que está del lado del sistema, ¿no? Entonces acá yo digo, el usuario, muy bien, ¿qué es lo primero que hace? Pues va a poder buscar su videojuego. ¿Dónde lo busca? En la base de datos. Por lo tanto, hay una relación. Esta acción de buscar videojuego implica varias acciones, pero están, mira, heredadas, porque te das cuenta, el icono es una herencia. Esta acción de buscar videojuego puede heredar las acciones de buscar videojuego, de acción, buscar videojuegos de deporte, así como también buscar videojuegos de terror. Como todos son videojuegos, están heredados, apuntan a la acción principal que dice buscar videojuegos, es una herencia, ¿ok? Una vez que busque el videojuego, ¿no?, que lo va a filtrar con la base de datos, el usuario va a poder comprar su videojuego. ¿Y eso qué incluye? Que haya una verificación, una identificación. Acá se llama, acá que le han puesto proceso de validación, ¿te das cuenta? Pero aquí le he puesto identificación. O sea, es otra forma de decir lo mismo mediante una identificación, una validación. De repente por acá, Vilca, mira, profesor, acá usted pudo haber puesto validar datos. Sí, validar datos, o en este caso, o validar identificación, ¿no?, para ver si los datos son correctos. Y con esa manera, pues se ha representado ese caso de uso de una forma sencilla. Descripción. La descripción del caso de uso, que comprende, debe de comprender el objetivo del caso de uso, debe comprender los actores y las acciones, así como también el inicio y el fin. El inicio, cuándo y qué actor lo produce. El fin, cuándo se produce y qué valor devuelve. Definir la interacción actor-caso de uso es básicamente el paso del mensaje. Lo otro también es la cronología y el origen de las interacciones, así como también las repeticiones del comportamiento, probablemente algunos bucles o interacciones, situaciones opcionales o quizás situaciones alternativas. Aquí tenemos ya el documento formal, ¿ya? Y acá quiero hacer un paréntesis, jóvenes. Estos temas que estamos tocando en el curso de Ingeniería de Requerimientos son temas que yo les estoy tocando porque ustedes lo van a profundizar el siguiente semestre. El siguiente semestre ustedes van a llevar toda la metodología RUC. Por ahora yo estoy tocándolos, pero así, de forma, como se dice, no dando mucho en el tema, pero sí les estoy dando para que ustedes entiendan que eso es lo que se viene después en su formación. Ustedes tienen que, estos pequeños ejemplos, casos que yo estoy planteando de UML, es lo que ustedes van a profundizar el siguiente semestre a manera de todo un curso. O sea, van a ver todo un curso especialmente para que vean todos estos tipos de diagramas. Y son varios diagramas los que maneja RUC. Diagrama de caso de uso, diagrama de actividades, diagrama de clases, etc. Aquí en el requerimiento solamente estoy tocando casos de uso y diagrama de clases. Es lo máximo que vamos a tocar, nada más. Ya esto es como un previo a lo que ustedes van a visualizar o van a aprender en el siguiente semestre. Ya hago la aclaración. El profesor, y esto, no, esto no lo vamos a desarrollar nosotros. Estamos haciéndolo como ejemplos y claro, para que tú tengas la idea de que a esto es lo que vas a tener que seguir aprendiendo en el siguiente semestre ya de una forma mucho más profundizada, ¿ya? Yo solamente estoy dando los lineamientos básicos de lo que implica, pues, hacer un sistema de información y toda la documentación que te van a pedir y te van a solicitar, y eso tú tienes que ser consciente de que eso es parte de tu carrera, tu formación. Acá tenemos el formato, jóvenes, de las pautas que nos están dando. Pues está el nombre del caso de uso, realizar pedido. Hay una versión, se le ha puesto ahí la versión 1. Descripción, ¿no? Dice, el sistema permite realizar un pedido, ¿no?, de las comidas, está hablando del restaurante, ¿no?, por parte del cliente. Precondición, o sea, si es que, ¿qué significa la precondición? Si hay una condición previa al caso de uso, pues ninguna. Descripción, el cliente introduce sus credenciales de autenticación,
2, el sistema pues realiza la autenticación, ver el caso de uso de identificación. 3, la autenticación tiene que ser correcta, ¿no? La autenticación es correcta y el sistema pues muestra el menú de opciones. 4, el cliente selecciona la opción de pedido al restaurante y elige la comida que desea pedir. 5, el sistema comunica el pedido al restaurante. Eso significa que hay que ver el caso de uso administrar pedidos. Ese es un caso de uso que estaba representado. Y 6, se finaliza la operación. ¿Existe una postcondición después de ese caso de uso? No, ninguno. Excepciones. El cliente introduce los datos de autenticación, en este caso si son incorrectos, el sistema pide de nuevo los datos de autenticación. 2, el cliente rellena los nuevos datos o finaliza la operación. Y como quinta actividad, si falla la conexión a la base de datos, pues el sistema debe mostrar la información de error y luego pues si finaliza la operación. Entonces, ¿qué son estas? Son excepciones. Las excepciones son posibles eventos que se pueden dar dentro del proceso y esas excepciones se debe de documentar. Así lo vas a tener que hacer en algún momento en el siguiente semestre. Cuando te pidan la documentación de tu proyecto, créeme que sí, así te lo van a pedir, ¿no? Yo en lo que es esta parte de la documentación no lo estoy pidiendo, digamos, de esta forma que esté de repente descrita, pero por lo menos sí que esté el caso de uso, ¿ok? Tenemos el siguiente ejemplo, la casa de préstamo Fortuna Gabriel, así se llama. El dueño de la casa de préstamos dice tiene como política de negociar, como política de negocio, establecer parámetros y controles para el otorgamiento de préstamos. Es decir, esto es una casa de préstamos que lo que hace básicamente es otorgar préstamos, ¿no?, de dinero, probablemente, ¿no?, a sus clientes. Para eso, pues, tiene varias áreas, como por ejemplo, primero, el área de recepción. Dice, el área de recepción, pues, es la encargada de atender el pedido del préstamo, como el otorgamiento de los requisitos por parte de las personas. 2, el área de recepción básicamente es el encargado del área, ¿no? El encargado del área, pues, es quien registra los datos de la persona, el monto del préstamo y el número de cuotas a pagar en la hoja de evaluación. O sea, acá tenemos un primer documento que se llama hoja de evaluación. Una vez terminado, se comunica con la persona y se deberá regresar en este caso, debe de regresar en 15 días, ¿no?, para una respuesta, porque se supone que va a haber un proceso de evaluación crediticia para saber si cumple o no cumple, si le podemos o no dar ese préstamo. Y al cierre del horario de atención al público, el encargado envía pues las hojas de evaluación al área legal. En este caso, Juan Castillo es quien trabaja en el área legal. Ok, ¿qué están haciendo aquí? Están haciendo simplemente la descripción del proceso, ¿no? Acá yo veo, pues, qué hace cada área. Y así es como funciona esto, por eso cuando uno quiere hacer un sistema así, de esto a este nivel deberíamos llegar en la vida real, es así. Por cada área o por cada actor del negocio yo tengo que entender qué es lo que hace cada uno de ellos. Y así lo deberían ustedes también de hacer en su proyecto, ¿no? O sea, por lo menos tener claro qué hace el vendedor, qué hace el empleado, qué hace el cajero, tener claras las acciones. Bien, veamos qué cosa hace el área legal. Juan Castillo dice tiene como función verificar las hojas de evaluación con sus respectivos requisitos. O sea, él es quien verifica, ¿no? Él es quien verifica pues las hojas de evaluación, se encarga de eso. Una vez cumplida la labor de verificación, se registra la fecha de verificación. O sea, él es el que registra la fecha de verificación y él es, no solamente registra la fecha de verificación, también el responsable y la calificación. O sea, él también va a tener que evaluar, ¿no?, al cliente y ver si es que este cliente pues es bueno, regular, es un cliente moroso, es un cliente excelente. Y a continuación se imprime la lista de clientes. Una vez que él ha hecho pues la verificación, ¿no?, porque él obviamente se encarga de la verificación, él realiza la verificación, ¿no?, de la documentación, registra, dice la fecha de verificación, ¿no?, asigna al responsable, evalúa la calificación crediticia y luego pues imprime la lista de clientes con sus respectivos contratos y sus respectivas letras. Enviando la lista de clientes, dice al área de préstamos. Ahora va a otra área. ¿Quién lo ve el área de préstamos? Lo ve un tal Luis Rivas. Ok, los contratos y las letras lo ve el área administrativa. En este caso, un tal Pedro Romero. ¿Te das cuenta? O sea, cada acción tiene un responsable, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el área de préstamos,
y está el área administrativa, como, digamos, involucrados. Y otra área involucrada acá es el área legal, por ejemplo. Y otra área involucrada, pues, es el área de recepción. ¿Te das cuenta? Entonces, todo esto tiene que estar así, especificado. Luego ya viene lo que es el préstamo. De acuerdo con los documentos enviados por las áreas, el préstamo, el encargado al momento de atender al cliente le solicita su DNI, o sea, acá ya el cliente pues tiene que presentar su documento nacional de identidad, se verifica la existencia en la lista de aceptados, o sea, tiene que haber una verificación, ¿no?, del cliente, si es que su préstamo, su solicitud ha sido aceptada o de repente no, y claro, en este caso, ¿cómo lo valida? Pues yendo a la lista de aceptados. De ser así, dice, se procede a la firma del contrato, o sea, aquí ya firman el contrato, ¿no? Y las letras por parte del cliente que va a tener que cancelar de acuerdo a ese préstamo. Una vez concluido el acto, el encargado comprueba la firma del DNI, o sea, va a tener obviamente que también comprobar la firma, ¿no? Comprueba la firma, claro está. Y de ser correcto, pues le entrega su DNI y el cheque y el contrato, o sea, le da el cheque y el contrato. Caso contrario, solamente le devuelve su DNI. Al cierre de la operación, el encargado envía caja a una tal Rosa Cabrera, que es básicamente con las letras firmadas. Entonces acá se va naturalmente a otra área. Aquí aparece otra área, tiene que ver pues el área de caja. Caja, ¿quién es responsable de caja? Pues Rosa Cabrera. ¿Qué hace Rosa Cabrera? Ella tiene como función atender a los clientes respecto a su compromiso de pagos establecidas por el contrato. El cliente otorga su nombre y apellido al cajero. 2, ¿no? Siguiente. El cajero busca la respectiva letra. Una vez ubicada, verifica el importe y fecha de pago. Tiene que verificar, ¿no? Tiene que buscar la letra y verificar si la fecha y el importe son correctos. De no encontrarse en la fecha o días antes de un descuento del 5%. Mira, acá incluso hay una regla de negocio que hablan de un descuento del 5%, siempre y cuando pues sean días antes, ¿no? Si tiene días antes, pues tiene un descuento el cliente por lo que se llama el pronto pago. Caso contrario, pues lo castigan. Caso contrario, pues le aplican una mora de 2,50 soles por día de retraso, generando luego el recibo correspondiente. O sea, en este caso será pues el voucher. Y luego le solicita pues el efectivo, ¿no? Y ejecuta las operaciones respectivas. O sea, luego el cliente pues tendrá que cancelar. El área de administración, de acuerdo a la documentación recibida, pues se generan los cheques. Ahora estamos en otra área. Esta área lo que va a hacer es generar ya los cheques, ¿no? Y las letras en blanco, así como también los contratos. Terminando la acción, se otorgan los cheques y las letras, así como también los contratos al área de préstamos. Aquí ya se lo deriva finalmente al área de préstamos. Nos damos cuenta que son una serie de procesos, ¿no? Y a ese nivel tenemos que llegar. O sea, por cada área debemos de identificar qué hace cada área. Y tú dirás, ¿para qué, profesor? Para poder entender cómo funciona el proceso. Así es en la vida real. Así debe ser un sistema en la vida real, jóvenes. Y para esto, pues hay que hacer levantamiento de información. En este ejemplo nos piden realizar dos cosas, el diagrama de caso de uso y el diagrama de clases. Vamos a ver cómo todo este texto que hemos leído y hemos analizado se ha representado en este diagrama de caso de uso. ¿Ya? Es un diagrama de caso de uso, en realidad es un diagrama sencillo, donde debe pues estar todas las acciones, ¿no? Mira, vamos a ver rápidamente cuáles son. Primero los actores. ¿Está el encargado de recepción? Sí. ¿Está el responsable legal? Claro que sí. Está el administrador, también había un administrador, y estaba el responsable de caja. Y estaba también el cliente. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. 4 áreas, ¿no? 4 representantes. Aquí están. El encargado de recepción es quien básicamente va a registrar la solicitud del préstamo del cliente. Sí. El responsable legal es quien va a otorgar el préstamo. Claro que sí. Pero esto incluye, ¿qué cosa? Que él, como responsable legal, haga una calificación sobre la situación crediticia del cliente. O sea, en otras palabras, el responsable legal lo que va a hacer es calificar la situación crediticia del cliente. Pero esta calificación está incluida, por eso está como un include dentro del proceso otorgar préstamo. Luego, el administrador es quien va a generar el contrato al cliente. Y generar contrato al cliente, ¿no? Conlleva, se extiende a que el cliente vaya y firme el contrato.
Entonces, acá tenemos un ejemplo donde hay un include y hay un extend. En include porque la calificación se da dentro del proceso de otorgamiento de préstamo al cliente. Y en el caso de la firma del contrato, esto es después que se genera el contrato. O sea, primero es el contrato, después se firma. No está incluido, por lo tanto está como un extend. Ojo con ese detalle. El responsable de caja, ¿qué hace? Va a registrar los compromisos de pago, ¿no? Va a registrar los compromisos de pago del cliente y eso incluye, o sea, está incluido que tenga que emitirse el respectivo comprobante de pago. Ya tenga, señor cliente, su comprobante de pago. Entonces, de esta forma hemos sintetizado todo el enunciado a través de un diagrama, a través de un modelo. Y claro, mediante un modelo es fácil de entender porque yo acá entiendo cuál es la situación, ¿no? Digo, ok, el cliente, ¿qué hace? Pues solicita su préstamo. ¿A quién? Al encargado de recepción. ¿Qué va a hacer él? Registrar la solicitud del préstamo. Esta es la acción. Este es el caso de uso principal. El otro caso de uso principal es otorgar el préstamo al cliente, que va a ser representante legal, pero va a incluir pues que se haga una calificación de la situación crediticia del cliente. Está incluido, está dentro de este proceso. El administrador pues es el encargado de generar el contrato del cliente y esto conlleva que se firme el contrato. Finalmente, el responsable de caja va a tener que registrar los compromisos de pago del cliente y esto incluye que pueda emitirse un comprobante de pago. Ya está mi diagrama de caso de uso. Ahora, el diagrama de clases. Este es, jóvenes, el diagrama de clases. ¿Qué cosa es el diagrama de clases, profesor? El diagrama de clases es el diagrama de objetos. Ahí está, voy a ampliar un poquito el zoom. Y aquí las clases tenemos pues la clase distrito, ¿no? Porque obviamente tengo que en el sistema ver una clase que se llame persona y esa persona pues vive en un distrito y tiene la cardinalidad casi similar como si estuviera en una base de datos, ¿verdad? Yo digo, en un distrito pues viven una o muchas personas. Esta clase significa que será pues un formulario. Eso yo voy a tener una ventana, un formulario en el sistema, sí, para poder registrar los distritos. Significa que van a haber ciertos métodos. Una clase tiene nombre de clase y tiene propiedades, y estas son las propiedades. La clase distrito tiene la propiedad postal, nombre del distrito, y estos son sus métodos. Método nuevo, guardar, buscar. La clase persona pues tiene también sus atributos, sus propiedades, como por ejemplo apellidos, nombres, fecha de nacimiento, DNI, ¿no? El código postal por la relación, la dirección. ¿Y cuál es el método? ¿No? Habrá una acción, un evento que se llame registrar datos. Pero esta persona, como te das cuenta, esto es una herencia, es decir, el cliente, el encargado de la recepción, el responsable legal, el administrador y el responsable de caja son también objetos del sistema, son clases del sistema que van a tener una herencia, van a estar heredados, esos atributos se van a heredar, por lo tanto, pues hay una herencia aquí, ¿no? De la clase de persona. Y la diferencia es que algunos atributos van a variar en función a cada actor, ¿no? De cada objeto, claro está, porque cada uno de ellos es un actor del negocio y es un objeto, y cada uno de ellos pues realiza una operación distinta. Por ejemplo, el cliente, ¿qué va a hacer? Va a firmar el contrato y va a firmar las letras. El encargado de recepción, es el encargado de poder otorgar los requisitos y enviar las solicitudes de préstamo. Son las acciones que realiza. El responsable legal es el encargado de verificar las solicitudes del préstamo, de calificar la situación del cliente, de imprimir el reporte de clientes, de imprimir los contratos y de imprimir las letras. El administrador es responsable de ¿qué? De generar el contrato, de generar los cheques, de generar las letras en blanco. Y el responsable de caja es el encargado de poder registrar los compromisos de pago, poder buscar las letras, verificar el cronograma de pago, verificar el importe, registrar el pago del cliente, así como también emitir el comprobante de pago. Todas estas que son eventos, los métodos, en otras palabras, las acciones que realizan cada clase, ¿ok? Y finalmente, pues el cliente es al que se le va a otorgar el préstamo, tengo que tener una clase de préstamo, y ¿quién le otorga el préstamo? Pues el administrador, ¿no? Y el préstamo pues tiene sus atributos, como por ejemplo el número de préstamo, ¿no? El código del cliente, el código del administrador, la fecha de la solicitud del préstamo, la fecha de aprobación del préstamo, el importe que se ha prestado, ¿no? El número de letras, el interés que va a tener que pagar el cliente y el total a pagar por ese préstamo que se les ha dado.
Este préstamo como objeto tiene también sus eventos, como por ejemplo que se registre la firma del contrato y que también se verifique la firma. Todo esto se lleva a cabo en este objeto, en esta clase. Y finalmente tenemos por acá, jóvenes, el comprobante de pago. ¿Quién emite el comprobante de pago? Pues el responsable de caja. Y si se dan cuenta, pues acá hay una herencia, porque estos dos documentos son básicamente lo mismo. Es parte del comprobante de pago, sino que para tener una diferencia se le ha puesto factura de venta y boleta de venta. La factura y la boleta son casi lo mismo, tienen los mismos atributos, excepto que la factura tiene subtotal y tiene el IGB. Y eso, pues, en la boleta de venta no está, ¿no? Y de esa manera, pues, tenemos la representación, ¿no? En el comprobante de pago, pues, está el código del comprobante, está la descripción del comprobante. ¿Qué eventos tiene el comprobante? Calcular los descuentos, calcular la penalidad de pago, listar la lista de comprobantes. La boleta, pues, tiene acá sus respectivos atributos, ¿no? Con sus respectivas acciones, ¿no? Nuevo, calcular, anular, guardar. Lo mismo también en la facturación de la venta, ¿no? Nuevo, el evento calcular subtotal, calcular IGB, calcular total a pagar, la opción de poder guardar la factura y también poder anular la factura, porque eso es un evento también que se puede realizar. ¿Ok? Bien, jóvenes, entonces hemos llegado a la parte final de nuestra sesión de aprendizaje. Era básicamente explicar un caso, cómo puede representar su diagrama de casos de uso y cómo llegar a su diagrama de clases. Esos dos puntos es lo que se les pide en la documentación de su proyecto como mínimo. El resto de diagramas no lo vamos a desarrollar, uno, por tiempo, y dos, porque básicamente lo van ustedes a tener que profundizar en el curso de diseño de sistemas. En el siguiente semestre van a ver mucho más casos con otros docentes, otro colega el que enseña el curso de diseño de sistemas, y ahí van a ustedes a profundizar un poco más acerca de este tema. Bien, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna consulta, sino para ya ir finalizando nuestra clase. ¿Preguntas? ¿Estamos claros? Y si no hay ninguna pregunta o alguna intervención de su parte, en todo caso, eso sería todo de mi parte. Y muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos, cuídense. Chau, chau. Hasta luego, profe. Cuídese. Nos vemos, Vilca. Cuídate, hasta luego. Chao, profe, cuídese bastante. Nos vemos, Monina. Trata de ir avanzando, ¿ya? Todos, por favor, traten de ir avanzando. Su parte de sus trabajos y sus proyectos también. Nos vemos. Chau, chau.